Buenos días a todos, muy bienvenidos a nuestra reunión esta mañana en la que venimos a alabar y adorar a nuestro Dios, en la que venimos a recordar que Él envió a su Hijo a este mundo a vivir una vida perfecta, a morir una muerte propiciatoria, una muerte que apartó de nosotros nuestro castigo, nuestra condenación. Y aquel que después de morir al tercer día resucitó, como dice la Escritura, para nuestra justificación, para demostrar que realmente su vida había sido una vida perfecta y su muerte había sido una muerte que venció a la muerte. Así que en esta mañana no deberías tener ningún otro pensamiento en tu mente, ninguna otra cosa en tu corazón. Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Vamos a comenzar nuestra alabanza a Él en esta mañana por medio
de una lectura en Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 3 al 5. Y vamos a leer estos versículos para que realmente nos ayuden a centrar nuestra atención en Cristo en esta mañana. Y que nosotros nos unamos al apóstol Pedro aquí bendiciendo a nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bendigamos a nuestro Dios y Padre en esta mañana por su gran misericordia. Bendigámosle por su Hijo, quien nos ha dado una esperanza viva mediante su resurrección. Pongámonos en pie y alabemos juntos al Señor en esta mañana.
Os invito ahora a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, y vamos a adorar ahora a nuestro Dios y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por medio de la lectura de su palabra. Mateo capítulo 28, y dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: Decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo vive. Él resucitó. Alabemos al que vive. Cantemos una vez más, hermanos y hermanas.
Lo cantamos, lo creemos. Qué gozo, hermanos, ¿no? Poder decir Cristo vive. El que estuvo muerto, resucitó. Si no lo creyésemos, sería absurdo que estuviésemos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Y no quiero faltarte al respeto, pero lo que estamos haciendo aquí es todo lo contrario a lo absurdo. Es lo apropiado. Es lo que deberíamos hacer, y no solo en este momento, sino cada momento de nuestra vida, adorar a Jesús. Venció la muerte. ¿Quién puede vencer a la muerte? Todos estamos rodeados de muerte y no queremos pensar en la muerte, pero es inevitable. Y Jesús venció a la muerte y luego le dijo a sus discípulos: id y contadlo, contad de sus bondades. Y eso es por lo que estamos en este mundo, ¿verdad? Para proclamar a Cristo, para proclamar que Él es un Salvador suficiente, el único Salvador, el único que te puede salvar de la muerte, que la muerte no es la realidad de la vida o la ley de vida, como muchos dicen. La muerte es la paga por los pecados. Y la muerte no es el ya se acabó todo. Desaparecemos, dejamos de existir. No, la muerte es el paso a la vida eterna. En la presencia de Dios para aquellos que creen en Jesús. En el infierno, en el castigo eterno para aquellos que le han rechazado. Por eso en esta mañana lo vamos a proclamar una vez más. Y quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Dice así: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar ahora y pedir al Señor que Él guíe nuestra meditación en su palabra en esta mañana. Padre nuestro, estamos ahora ante tu palabra y, Señor, sabemos que es tu palabra, que viene de tu boca y por lo tanto es tu palabra que no tiene error y que no nos dirige al error, que es suficiente, es todo lo que necesitamos saber para vivir las vidas que tú quieres que vivamos y que es autoridad, es tu palabra. Por eso, Señor, danos en esta hora, en este momento, la humildad de recibirla como lo que es tu palabra, no la sabiduría de hombres, tu sabiduría. Danos, Señor, más fe, más convicción para asumirla, para guardarla en nuestros corazones y para vivir de acuerdo a ella. Señor, te pido que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, tú traigas salvación entre los que oyen, santificación entre los que oyen. Que tú, Señor, hagas tu obra con tu poder y para tu gloria en esta mañana. Y no permitas, Señor, que tu siervo sea un estorbo, sino que simplemente sea un vocero, un heraldo de lo que tú has dicho en tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a decir ahora puede sonar extraño, pero creo que la Semana Santa es la época del año en la que Jesús es más profundamente despreciado en nuestro país, aunque parezca irónico. Lo digo porque, no tanto porque Jesús es ignorado, sino porque es distorsionado. Ese es el problema. Eso es lo triste. Porque aunque seguimos muy limitados con la pandemia, la Semana Santa es la época del año en la que varios Cristos son venerados. La época en la que varios santos son promocionados. Y lo que nuestra sociedad en general celebra es algo profundamente antibíblico. Es una grave distorsión de la verdad que lleva a las personas a pensar que pueden diseñar su salvación por medio de distintos rituales, por medio de diferentes mediadores. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es ninguno de los que se veneran estos días. Esos no son el Cristo Jesús que la Biblia presenta. Un Salvador suficiente, un mediador único, el único enviado por Dios para rescatar. No tenemos ningún derecho a diseñar nuestra salvación. De hecho, no tenemos la capacidad de definir quién nos salva y cómo nos salva. No podemos comparar nuestra sabiduría con la sabiduría de Dios, demostrada en su santa palabra. Con razón, Juan Calvino dijo: no se ha dejado a cada hombre que diseñe un sistema de religión conforme a su propio juicio, sino que el estándar de piedad debe ser tomado de la palabra de Dios. Pero eso
Es lo que vemos hoy en día. Y no solo en nuestro país. Sistemas de religión diseñados por seres humanos, que no se corresponden con el plan del único Dios verdadero. Lo que vemos es una distorsión. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, donde Pablo había dejado a Timoteo para detener el avance de esta distorsión, para defender la verdad de las interpretaciones ilegítimas que algunos estaban haciendo de la verdad. Versículo 6 del capítulo 1, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En el seno de la iglesia estaban proliferando doctrinas diferentes a la doctrina verdadera. Estaban pululando falsos maestros que arrastraban a los verdaderos discípulos. Por eso Pablo escribe esta carta y le dice en el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así es como Pablo luego en el capítulo 4 va a insistir y le va a decir a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y aún en el capítulo 6 y versículo 3, Pablo le insiste a Timoteo, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos y blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es por esta razón que una parte importante y fundamental del ministerio de Timoteo y de todo pastor es corregir a los creyentes con la verdad. Es dirigir a los creyentes con la verdad. Y en los capítulos 2 y 3 de esta carta que estamos estudiando, encontramos al apóstol ayudando a su verdadero hijo en la fe, en la corrección de 4 distorsiones perpetradas por la falsa enseñanza de falsos maestros. Y es importante recordar que estas 4 distorsiones tienen que ver con las reuniones de la iglesia. Son en el contexto de los cultos, el momento en que los creyentes se reunían para adorar a Dios en la casa de Dios. Notad capítulo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en el caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿cuál es la primera distorsión que Timoteo debe corregir? Lo vemos en el capítulo 2 y versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque la primera distorsión que tenía que corregir era
la promoción de un elitismo judío que estaba llevando a los creyentes en Éfeso a pensar que la salvación de Dios era solo para una etnia específica. Y el grave efecto estaba en el hecho de que no oraban por todos los hombres. Y notad que aquí Pablo no está diciendo que tienen que orar por absolutamente todas las personas que hay en el mundo. Eso sería un sentido absurdo. No es todos los que existen, todos los seres humanos, sino todos aquellos a tu alrededor. Y no todos los de una clase, sino todos sin importar su procedencia o su posición. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Aquellos creyentes no estaban orando por los que estaban en eminencia, y no estaban orando por los gentiles, y por eso en el versículo 7 Pablo tiene que recordar que él había sido comisionado, constituido predicador y maestro de los gentiles. Claro que Dios quiere la salvación también de los gentiles. Así que en estos 7 versículos encontramos a Pablo exhortando a los creyentes a orar por los incrédulos, a preocuparse por los perdidos, sin importar su posición, sin importar su procedencia, sin importar su estatus o su etnia. Pablo les recuerda cómo deben orar: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y esto ante todo, esto es una prioridad, y esto de manera constante. Notad que están en plural: rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Cómo deben orar? ¿Para qué deben orar también? Segunda parte del versículo 2, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y Pablo les recuerda también el por qué. ¿Por qué deben orar por todos sin distinción? Y la respuesta a esta última pregunta, ¿por qué deben orar?, es evidente. Versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Escucha, es la voluntad de Dios, el Dios que quiere salvar a todos sin distinción. Y aquí es donde nos detuvimos la semana pasada, ¿verdad?, para comprobar que esto es precisamente lo que la Biblia enseña. Dios nos salva a todos sin excepción. Dios salva a los que salva sin distinción. Esta es una de las razones que el apóstol presenta ante Timoteo y la iglesia de Éfeso por qué deben orar. Pero en realidad es una de las 3 razones que realmente presenta en estos versículos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué debemos orar por todos? ¿Por qué la preocupación por los perdidos es una prioridad en la iglesia que es columna y sostén de la verdad? Este pasaje nos muestra 3 principios esenciales en el plan de Dios que promueven la preocupación por los perdidos. 3 principios en el plan de Dios que nos motivarán a involucrarnos en su plan de salvación. Y este es el primer principio: el propósito soberano de Dios de salvar sin distinción. Primer principio, el propósito soberano de Dios de salvar sin distinción. Son un poco largos los puntos esta mañana, voy a tratar de repetirlos para aquellos que estáis tomando notas. El propósito soberano de Dios es el primer principio esencial que vemos en este pasaje. Y ya explicamos, ¿verdad?, la semana pasada que este versículo 4, en este versículo Pablo no está diciendo que Dios va a salvar a todos sin excepción. ¿Verdad? Dice el versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Pablo no está diciendo que Dios va a salvar a todos sin excepción. Pablo está diciendo que el deseo de Dios es salvar a todos sin distinción, salvar de todos los hombres, salvar de toda clase de hombres. Y fijaos lo que Pablo enfatiza en estos pasajes, en los versículos 3 y 4 y la primera parte del versículo 5, que Dios es Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es Salvador. De hecho, en el capítulo 4 y versículo 10, si pasáis una hoja, Pablo va a recordarle a Timoteo que Dios es el Salvador de todos los hombres, porque Dios, escucha, aún a aquellos que no creen en Él, les salva en un sentido temporal y parcial. Fíjate lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, fíjate, esta es la explicación de por qué una persona no muere al momento de cometer un pecado. Siendo el decreto de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No vemos que las personas cometen un pecado en ese instante, de manera instantánea, mueren. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Que Dios tiene paciencia, que Dios salva parcialmente, que Dios salva temporalmente, que Él es lento para la ira. Dios es el Salvador de todos temporalmente, Dios da oportunidad. Y escucha, esta también es la explicación de por qué Dios permite que los pecadores disfruten de ciertas bendiciones. ¿Te das cuenta de esto? Bendiciones temporales y parciales. Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Verdad? Tú no ves que los incrédulos vayan por la calle en un día soleado, con ellos una nube pequeña lloviendo sobre ellos todo el tiempo. Dios es el Salvador de todos los hombres de esa manera temporal y parcial, pero Él es el Salvador especialmente de los creyentes. Porque solo los creyentes reciben los beneficios eternos y completos de la salvación. Solo aquellos que Él escogió de antemano, como nos dice la palabra de Dios, aquellos que Él predestinó para ser adoptados como sus hijos. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Fijaos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Has notado esto? Toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y Pablo, volviendo a nuestro texto, ahí en el capítulo 2 y versículo 4 de 1 Timoteo, utiliza un verbo, el cual quiere, ese verbo en el griego es el verbo celo, que expresa un deseo. Aquí es la misma idea que cuando tú le dices a alguien, te deseo un buen viaje, algo que no podemos hacer por ahora, pero que estamos deseando hacer, pero es lo que decimos, ¿verdad? Te deseo un buen viaje. Tú no le estás garantizando que su viaje va a ir perfecto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Este verbo celo no es un decreto de Dios. No es que el plan soberano de Dios consiste en salvar a todos los hombres sin excepción. Como explicamos el domingo pasado, Dios expresa sus deseos. Por ejemplo, Él no desea la muerte del impío.
desea que el impío se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Dios no quiere que los seres humanos pequen, ¿verdad? Y sin embargo están pecando continuamente, día tras día. ¿Pero quiere Dios que el ser humano peque? ¿Es su deseo que el ser humano peque? No. No desea que los pecadores se pierdan, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y como dijimos, Dios se expresa en términos que los seres finitos podemos comprender. Dios muestra su compasión, pero su decreto es algo diferente. El decreto de Dios es la salvación de aquellos que Él escogió de antemano para demostrar las riquezas de su gracia. Y ahí seguimos en Efesios, ahora capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Bueno, hay un pasaje que me gustaría que viéramos ahora. Vamos a buscar Lucas capítulo 22 y versículo 39, porque en este pasaje encontramos y observamos claramente esta diferencia entre el celo, el deseo de Dios, y la voluntad decretada de Dios. Este pasaje nos recuerda ese momento en el que Jesús, muy pocas horas antes de morir en la cruz, está en el huerto de Getsemaní orando al Padre. Lucas 22, 39 dice, y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, y fijaos, versículo 42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Notad aquí la palabra voluntad que se repite, pero en el original, en el texto original, no son la misma palabra. Lucas utiliza dos palabras diferentes. De hecho, en Reina Valera, el 60, no se traduce con la misma palabra. Dice, si quieres, el primer voluntad ahí, si quieres, pasa de mí esta copa, pero ahí el verbo es el verbo volumai. Es un verbo diferente. Es un verbo que expresa tu voluntad, si es tu voluntad. Pero Jesús dice, no se haga mi voluntad, y ahí es la palabra celema, de donde viene, de la misma palabra, misma raíz que el verbo celo. Celo es el verbo, celema es el sustantivo. Realmente aquí la mejor traducción sería, Padre, si es tu voluntad, decretada, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi celo, mi deseo, sino tu voluntad. ¿Lo veis? Jesús está expresando su deseo de evitar la copa de la ira de Dios, algo que por cierto muestra su completa humanidad. No es que Él quiere desobedecer al Padre, es que Él sabe lo que va a sufrir y lo que va a padecer. Y su deseo sería que hubiera otra manera, que hubiera otra opción. Pero Él está absolutamente dispuesto a que se haga la voluntad, volumai, la voluntad decretada del Padre. Esta es la diferencia. Jesús dice, si tu decreto es que pueda ocurrir la salvación de los perdidos de otra manera, que sea así. Sería mi deseo, pero no mi deseo, sino tu decreto. Y Pablo está exhortando a los creyentes aquí en nuestro texto a orar según el deseo
que Dios tiene con respecto a los perdidos. Les está exhortando a tener la misma compasión. Esta compasión demostrada en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. El énfasis aquí está en que nos involucremos en la salvación de los perdidos con la compasión de Dios. La misión de Dios es nuestra misión. Su deseo debería ser nuestro deseo. Su plan debe presidirnos, debe estar delante de nosotros. Y orar sinceramente y constantemente por todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor que aún no tienen a Cristo, esa debe ser nuestra prioridad. Porque Dios quiere que todos sean salvos sin distinción. ¿Es esto así en tu vida? ¿Oras por los incrédulos a tu alrededor? ¿Deseas su salvación como Dios la desea? ¿Deseas que se aparten de sus malos caminos? ¿Deseas que conozcan a Cristo? La manera de demostrarlo es orando por ellos. Obviamente, además de aprovechando las oportunidades que Dios nos da para predicarles el Evangelio. Ahora, Pablo está enfatizando esto aún todavía más, porque en el versículo 5, en nuestro pasaje, continúa diciendo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Ahora, es interesante que algunos comentaristas bíblicos piensan que los versículos 5 y 6 son parte de un himno que se solía cantar en las iglesias en aquel tiempo. Creo que esto tiene sentido porque si nos fijamos, Pablo está diciendo aquí cosas muy profundas en pocas palabras. Esa sería la definición de la mejor canción que podemos cantar. Cosas muy profundas en pocas palabras, ¿verdad? Y Pablo además no siente la necesidad de explicarlas. Aquí hay doctrinas fundamentales de la fe, un solo Dios, un solo mediador, Cristo, el Dios eterno, Jesús, hombre, hecho carne, quien se dio a sí mismo la muerte sustitutoria en rescate por todos, como vamos a ver ahora en un momento, la muerte expiatoria de Cristo. Hay cosas muy profundas aquí y Pablo no explica ninguna de ellas. Ahora, también podemos pensar que Timoteo, que había estado por años acompañando al apóstol, ¿verdad?, escuchando continuamente la explicación de estas doctrinas, Timoteo no necesitaba otra explicación. No necesitaba una explicación de estas cosas que ya sabía. Y por cierto, ya hemos dicho al principio de nuestro estudio de esta carta que el propósito de Pablo al escribirla es más bien animar y exhortar a Timoteo a cumplir con su ministerio, confiando en la palabra inspirada de Dios y no tanto el enseñar doctrina. Así que Pablo, al decir que hay un solo Dios, en este contexto simplemente está insistiendo en que solo hay un Dios, que no hay un Dios para los judíos y que hay otro Dios para los gentiles, que no hay un Dios salvador y otro justiciero o castigador, que no hay un Dios para los reyes y otro Dios para los súbditos, que como recuerda el autor a los hebreos, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un solo Dios ante quien todos los seres humanos van a comparecer. Y esta es una sólida razón por la que debemos orar al Dios soberano, que debemos rogarle a Él que salve a los perdidos que están a nuestro alrededor. La preocupación por los perdidos es una prioridad de la Iglesia que es columna y sostén de la verdad. Porque hay un solo Dios que puede y quiere salvar
y porque también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, lo cual nos lleva al segundo principio en el plan de Dios. El primer principio es el propósito soberano de Dios de salvar sin distinción. El segundo es el poder suficiente de Cristo para rescatar sin distinción. El poder suficiente de Cristo. ¿Verdad? Versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y otra vez, en el texto no vemos que Pablo explique el papel de Cristo como mediador. De hecho, Pablo solo utiliza este concepto de mediador en su carta a los Gálatas. Pero no es algo difícil de entender. Seguro que Timoteo y los efesios sabían a qué se estaba refiriendo el apóstol, pero quisiera asegurarme en esta mañana de que todos aquí entendemos a qué se refiere Pablo con que Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y quizás el mejor lugar en el Nuevo Testamento al que podemos ir para entender este papel de Cristo Jesús como mediador es la carta a los Hebreos, una carta que hemos estudiado recientemente. Y quiero que por un momento me acompañéis al capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos para entender que este papel de mediador de Cristo Jesús es el papel que en el antiguo pacto representaba el sumo sacerdote, uno que había sido puesto para ser el mediador entre el pueblo y Dios, para presentar los sacrificios por el pecado del pueblo ante Dios, para que Dios aceptara ese sacrificio y perdonara el pecado del pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, se nos habla allí del sumo sacerdote en el antiguo pacto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta es una excelente definición de lo que es un mediador entre Dios y los hombres. Uno tomado entre los hombres, y por eso Pablo enfatiza aquí la humanidad de Cristo. Él tenía que ser hombre para poder mediar entre Dios y los hombres. Y es uno que es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. Es decir, uno que va a presentar el sacrificio por los pecados, que va a interceder, que va a mediar. Luego, de hecho, en este mismo capítulo, versículo 7, vemos a Cristo haciendo esta labor, precisamente cuando vino al mundo. Notad, Hebreos 5:7, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, que por cierto es lo que leímos en Lucas 22, seguimos leyendo, él fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y esto no quiere decir, ya lo explicamos en su día, que Jesús era un desobediente que aprendió a ser obediente, sino que él fue uno de los que, aún obedeciendo, sufrió precisamente por obedecer. Y esto es una referencia clara a su vida perfecta. Él en vez de recibir bendiciones continuamente por ser el obediente perfecto, él sufrió el rechazo, sufrió la burla, la blasfemia, y definitivamente fue asesinado en la cruz precisamente por obedecer al Padre. Lo cual, una nota aquí aparte, nos anima a nosotros a recordar que nuestra obediencia no nos garantiza que vayamos a tener una vida perfecta y sin problemas. No es lo que la Biblia enseña. Pero Cristo lo hizo, ¿por qué? Versículo 9, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que Él logró. Lo que vemos luego en el capítulo 9, versículo 11 de Hebreos, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre,
entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Y el autor sigue comparando aquí, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, es decir, los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían bajo el antiguo pacto, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso, versículo 15, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ves esto? Cristo Jesús es aquel que representa a los hombres ante Dios. El que además reconcilia a los hombres con Dios. Y escucha a todos los hombres sin distinción. Notad que Pablo dice aquí en el versículo 5, volviendo a nuestro pasaje, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y Pablo no dice aquí hombre para enfatizar su humanidad. Él ya enfatiza su humanidad diciendo Jesús. Lo que aquí está enfatizando es que Jesús es el mediador de Dios y todos los hombres, entre Dios y todos los hombres. Si fuera solo para los judíos, Pablo tendría que decir Cristo Jesús judío. Pero él dice Cristo Jesús hombre, representante entre los hombres, tomado de entre los hombres, representante, mediador entre Dios y los hombres. Un representante adecuado, un representante eficaz, porque en esa comparación que el autor de los Hebreos está diciendo, ningún otro sacerdote fue capaz de hacer lo que él hizo. Por eso quiero invitaros a leer un pasaje más en Hebreos, ahora en el capítulo 2 y versículo 14, para que veamos esto, para que entendamos completamente ¿qué significa que Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? Hebreos 2:14 dice así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, y por cierto, esto quiere decir que Jesús fue hombre, completamente hombre. Él participó de carne y sangre, que son en este contexto los elementos que caracterizan al ser humano, al hombre. Él participó de lo mismo, fíjate, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, y aquí en el contexto el autor está comparando a Jesús con los ángeles, y por eso dice esto, no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y ojo que aquí el autor no está diciendo que Jesús ayuda a la descendencia de Abraham, refiriéndose a la nación judía, sino a los que son creyentes, como el creyente Abraham, a la simiente de Abraham, la simiente espiritual. Como Pablo explica perfectamente en Gálatas capítulo 3, que los hijos de Abraham no son los hijos de sangre, sino aquellos que creen como Abraham creyó. A estos es a los que el mediador ayuda. Por tanto, versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta? Y eso último que hemos leído es clave aquí, lo vamos a explicar ahora. Propiciación por los pecados. De hecho, volviendo a nuestro pasaje, Pablo añade en el versículo 6, ¿quién
se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, notad, hermanos, que aquí encontramos otro todos, ¿verdad? Y ya hemos trabajado mucho aquí en este texto con respecto a qué significa la palabra todos. Una vez más tenemos que preguntar, ¿este pasaje nos dice que Cristo dio su vida en rescate por todos, en el sentido de todos sin excepción? Bueno, muchos creen que esto es lo que la Biblia enseña, que Cristo murió por todos sin excepción, pero hay varios problemas con esta afirmación. El primero es que Jesús mismo dijo que Él daría su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28, Él dijo que había venido para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la Biblia nos enseña que la muerte de Cristo fue una obra completa, un sacrificio perfecto, que no necesita nada más. No fue un sacrificio que estaba pendiente de que algo más se hiciera. La muerte de Cristo Jesús fue expiatoria, quitó el pecado, y propiciatoria, satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios por nuestros pecados quedó satisfecha. Eso es lo que significa la propiciación por nuestros pecados, lo que acabamos de leer en Hebreos. Y esto implica, esta muerte de Cristo como una obra completa, implica que todos aquellos por los que murió han sido perdonados. Si su muerte es una obra perfecta y completa, que expía el pecado, que propicia la ira de Dios, entonces todos aquellos por los que murió han sido perdonados, su culpa ha sido expiada, su castigo ha sido satisfecho, han sido completamente rescatados. Y si lo que dice aquí el pasaje es que Cristo murió por todos, entonces volvemos a afirmar que Dios salvará a todos sin excepción. Pero ya hemos comprobado cómo esto no es así. Dios salva por medio de la muerte de Cristo. Y su muerte fue un sacrificio propiciatorio, un sacrificio que satisface la justa ira de Dios. Para que te hagas una imagen, un sacrificio, una muerte que desvía el castigo de Dios. El castigo de Dios que estaba sobre ti y sobre mí por mi pecado, por nuestro pecado. Ese castigo fue desviado de nosotros y puesto ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y Él cuando murió, Él pagó, Él rescató totalmente. Y fijaos, aún tenemos un tercer problema y espero que me sigas en esto. Fíjate, si decimos que Cristo Jesús expió el pecado de todos los pecadores sin excepción, y aún así afirmamos que no todos se salvan, como explicamos el domingo pasado, entonces, escucha, estamos diciendo que Dios va a castigar a algunos, aun a pesar de que sus pecados ya fueron expiados por Cristo. ¿Entiendes esto? Que Dios va a castigar a algunos cuyos pecados han sido perdonados en Cristo, si Cristo murió por todos. Ahora, lo cierto, otra vez estamos en nuestro pasaje y el contexto es aquí nuestro amigo, es quien nos ayuda. ¿A qué se refiere todos? Lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos diciendo continuamente. Todo se refiere a toda clase de hombres. Se está refiriendo a todos sin distinción. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, por toda clase de hombres. De toda etnia, de toda posición, de toda procedencia. Porque el sacrificio del mediador es un sacrificio completo, consumado. Es el poder suficiente de Cristo para rescatar sin distinción. Y por eso debemos involucrarnos en la salvación de los perdidos, orando por todos, sin importar su procedencia o su posición. Y por eso debemos predicar a todos el glorioso evangelio de la muerte expiatoria
y propiciatoria de Cristo Jesús, hombre. No un evangelio suavizado que presenta a un Jesús como un Salvador incapaz que está esperando a que le aceptes, sino el evangelio glorioso que presenta a Jesús como el Salvador totalmente capaz de salvarte sin tu ayuda. El evangelio que te recuerda que tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacer nada para salvarte. El evangelio que te manda que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas tu incapacidad y tu maldad delante de Dios, que reconozcas que mereces la ira de Dios como todos la merecemos. Pero el evangelio nos recuerda que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Se dio a sí mismo por nosotros. Dijo al Padre: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y murió una muerte expiatoria, una muerte que rescata al pecador de su merecida condena. Un mediador que además demostró su poder suficiente al resucitar de entre los muertos, al anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Aquel que dijo: yo soy el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Crees en Él? ¿Crees en el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Crees que murió por causa de nuestras transgresiones y resucitó por causa de nuestra justificación? Porque eso es lo que el Evangelio dice. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Y por eso no quiero continuar en esta mañana sin rogarte que te arrepientas de tus pecados y que creas en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, sin distinción. No hay otro mediador. No hay otro en quien podamos ser salvos. Y querida iglesia, este es el plan de Dios. Y debemos involucrarnos en su plan, rogándole que por medio de su Hijo rescate a todos los perdidos entre nosotros. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Y también, y este es el último principio que vamos a ver en el texto, un solo mensaje de salvación. El tercer principio en el plan de Dios es la proclamación solemne del Evangelio que salva sin distinción. La proclamación solemne del Evangelio que salva sin distinción. Dice al final del versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Este a su debido tiempo se refiere a lo que ocurrió inmediatamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando Él llamó a todos sus discípulos a ir y hacer discípulos de todas las naciones, cuando en Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que empezó a su debido tiempo, cuando Jesús hizo su obra, murió, venció a la muerte, resucitó, encomendó a sus discípulos. Ahí comenzó el tiempo de la proclamación solemne del Evangelio. Y esta proclamación es fundamental en el plan de Dios. Notad esto, su plan
que comienza en su corazón con el deseo de salvar a los pecadores sin distinción, con su propósito soberano de demostrar las riquezas de su gracia, su plan que continúa en su Hijo, enviado con la misión de rescatar a los pecadores sin distinción, con su muerte suficiente, su muerte expiatoria y propiciatoria, con la que salva completamente a los que el Padre escogió de antemano, y su plan que culmina en la predicación del mensaje en el que Dios ha puesto su poder. El mensaje que debe ser proclamado. El mensaje para el cual algunos han sido específicamente designados. Versículo 7, Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador, literalmente heraldo y apóstol, un enviado con una misión. Y Pablo dice, no miento, no soy como los falsos maestros, digo la verdad en Cristo, como maestro de los gentiles, porque es a todos los hombres sin distinción. Pero también sabemos que la palabra de Dios nos recuerda que esta es una labor de todos los creyentes, sin excepción. Hemos sido llamados, como Pedro nos recuerda, porque somos el pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo resalta esta labor aquí que él tenía, esta misión que tenemos como heraldos. Los heraldos, los que anuncian el mensaje del Rey, los que anuncian el mensaje de Dios para toda la humanidad. Somos embajadores, ¿verdad? Los embajadores de Dios, que rogamos a todos que se reconcilien con Dios. Porque el mensaje es para todos. Y hay que orar por todos, porque el mensaje es para todos, también para los gentiles. Por eso Pablo lo dice aquí. Para todos, sea cual sea su procedencia o su posición, el mensaje debe ser proclamado solemnemente a todos, porque la fe viene por el oír. ¿Recuerdas ese pasaje? Déjame que te lo lean esta mañana, Romanos capítulo 10 y versículo 13. Pablo dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Notad, estas preguntas deberían resonar continuamente en la iglesia de Cristo, en la iglesia que es columna y sostén de la verdad. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y fíjate, querido hermano, que esta es nuestra labor. Nuestra misión es proclamar la salvación. Nuestra misión no es producir la salvación. Porque lo cierto es que muchos oyen pero no creen. ¿Verdad? Es lo que le sucedió al profeta Isaías. Aquí en Romanos 10, versículo 16, si seguimos leyendo, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí es cuando Pablo dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El testimonio, dado a su debido tiempo, el testimonio acerca de la muerte sustitutoria de Cristo y su resurrección. Por eso, queridos hermanos, no importa si a nosotros nos toca vivir los tiempos de Isaías. Cuando Isaías dice esto, él acaba de ser enviado por Dios a una nación que no le va a oír. Dios mismo les dice, no te van a escuchar. Y fue la actitud de Isaías decir, bueno, pues entonces no voy a hablar. No. Nuestro llamado, nuestro cometido
es proclamar el mensaje, aun en tiempos en que los oídos están cerrados, porque el problema no es el mensaje, y el problema no es el método que Dios ha establecido. Pero tristemente vemos que hoy muchas iglesias están dejando de predicar con solemnidad y están empezando a charlar con suavidad. Ese es el problema. El problema no es que la predicación no funcione. El problema es cuando solo le contamos a las personas lo que quieren oír, pero no les contamos lo que necesitan oír. Pero Dios no nos dejó otro método, ni nos pidió que mejorásemos su plan. Dios no hizo eso. Ni siquiera el gran apóstol Pablo, cuando estaba entre las grandes mentes de su tiempo en la ciudad de Corinto, dejó a un lado el método de Dios y les dice, 1 Corintios 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, lo que les gustaría oír, sino con demostración del Espíritu y de poder, con confianza en el mensaje de Dios y en el método de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo crucificado, nada más y nada menos. El mensaje que Pablo acaba de decir en el capítulo 1, que era necedad para los gentiles y que era tropiezo y era piedra de tropiezo para los judíos, resulta que ese mensaje es poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, queridos hermanos, la predicación de la palabra no es otra alternativa más entre otras que tenemos. No es una opción que funcionaba en otros tiempos. No nos equivoquemos, la predicación de la verdad es la única opción. En la casa del Dios vivo se hacen las cosas como Dios dice. Su plan no necesita mejoras. Su poder no necesita ayudas. Su mensaje no necesita ajustes. Su mensaje solo necesita heraldos, predicadores, voces que lo hagan audible, voces que lo prediquen a todos sin distinción, sin importar su procedencia, sin importar su posición. Ese es el plan de Dios. Su propósito soberano, el poder suficiente de su mediador, la proclamación solemne de su evangelio. Ese es el plan en el que queremos y debemos involucrarnos completamente, proclamando el mensaje a todos los hombres y orando por todos los hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más las maravillas de tu amor, por poder profundizar en la grandeza de tu plan, tus propósitos. Entender, Señor, una vez más que tus planes son perfectos, que deberíamos confiar en ti, que es una prioridad para tu iglesia la preocupación por los perdidos.
que lo demostremos con nuestro valor al predicar el mensaje fielmente, sin distorsionarlo, sin modificarlo, sin dulcificarlo, porque es el mensaje poderoso de tu evangelio, por el cual tú salvas. Y tú salvas porque rescataste por medio de la muerte perfecta, poderosa, suficiente de tu Hijo en aquella cruz. Y nos demostraste ese poder por medio de resucitarle de entre los muertos, lo cual celebramos, lo cual es el fundamento de nuestra fe. Te damos gracias en esta mañana por este mensaje poderoso y rogamos, oh Dios, te rogamos que si hay entre nosotros alguna persona que aún no es tu hijo o tu hija, que tú traigas salvación en esta mañana, que tú rescates por medio de la muerte poderosa de tu Hijo, por medio del Evangelio eficaz que nos has dado para testificar, para proclamar. Oh Señor, que como leemos en tu palabra, hoy sea un día de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ten misericordia, oh Dios, te rogamos. Salva a los que están entre nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares por quienes oramos continuamente, pero también otros a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestras autoridades, aquellos que están puestos sobre nosotros, nuestros jefes en el trabajo, nuestros profesores en la universidad, en el instituto. Oh Señor, danos esa compasión que tú tienes por las almas perdidas y ayúdanos a vivir involucrados en tu misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.